noches a todas. Bienvenidas a Una Joven Integral. Gracias por estar aquí hoy nuevamente con nosotras. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de ejerciendo los dones y talentos y vamos a hablar acerca de el don de palabra de ciencia, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Nos van a compartir Maya y Sofía al respecto. Esperamos que sean de mucha bendición esto para nuestras vidas y que haya claridad por medio de la palabra del Señor. Adelante, chicas. Bueno, buenas noches a todas. Como se había comentado, hemos estado estudiando diversos dones. En esta etapa empezamos con los dones del entendimiento y para eso estamos hablando sobre el don de palabra de ciencia, de lengua e interpretación de lengua. Antes que nada, me gustaría iniciar en este tema orando al Señor para que sea Él guiando nuestras palabras. Así que, porfa, cerremos nuestros ojos. Padre amado, te agradecemos, Señor, todo lo que nos brindas cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú guiando, Señor, nuestras palabras, que no sean nuestras, sino tú hablando a través de nosotras, Padre. Te pedimos, Señor, que esto sea para edificación de tu pueblo, Padre, que seas hablándole al corazón de cada una, Señor, protegiéndola y guiándola en el camino adecuado, Padre. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están aquí, Padre, por las familias representadas, Señor. Y te pedimos, Padre, por aquellas personas que luego van a ver esto, Padre, que sea también edificación para su corazón, Señor. Que quites toda duda, Padre, de aquellas personas que puedan estar, Señor, sintiendo una necesidad de buscarte, Padre, y no sepan cómo, Señor. Que seas tú hablándole, Padre, y que sean estos mensajes, Padre, a través de ti, a través de las palabras, Señor, que pongas en nuestra boca, para que sean hablándole, Señor, y sean ellos acercándose a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que todo lo que se diga aquí sea conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has hablado en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, don de palabra de ciencia, lengua e interpretación de lengua. Este es bastante complejo, estos temas, porque pueden causar como dificultad al momento de estudiarlo. Cuando nosotros estamos averiguando sobre esto, cuando estamos estudiando a la profundidad, en torno al don de palabra de ciencia, a veces solía confundirse con don de ciencia. Y pues no, o sea, hay que tener claridad sobre esto. Cuando se habla de los dones, primero que todo, nosotros hemos hablado en múltiples ocasiones y algo como puntual es que estos son dados por medio del Espíritu Santo. Es Él quien los da, dado por Él y solamente provienen de Él. Y pues en este sentido, en 1 Corintios 4:5, enseguida explican que incluso el don de palabra de ciencia, o también conocido como palabra de conocimiento, es dado por el Señor. En 1 Corintios 1:5, perdón, 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando acá dicen enriquecidos, esa palabra es muy importante porque habla de un propósito. Este don es dado por el Señor y como todos los dones tienen un propósito de edificación para su iglesia y pues en algunos casos tenían unos propósitos puntuales en el contexto. Pues acá primero hay que como desglosar un poco en torno a lo que es ciencia. La ciencia también, e incluso como en algunas Biblias, bueno, acá creo que no se ve tanto, pero en algunas Biblias tienen atrás como un diccionario, un glosario, no recuerdo cómo se llama bien, pero acá te explican como algunos versículos relacionados o qué puede entenderse en la Biblia esa palabra, en el contexto bíblico esa palabra. En este caso, cuando nosotros buscábamos la palabra ciencia, se entendía como conocimiento. Y pues si nosotros hablábamos sobre, sí, ese conocimiento en latín, ciencia, conocimiento, viene desde la parte del saber. Y pues en la mayoría de los diccionarios esa palabra hablan sobre un conocimiento o sea, como un conocimiento a diferencia de pronto de la ignorancia o de malentendido, o sea, es algo como claro, específico. Y en el contexto bíblico, cuando nosotros hablamos sobre el conocimiento o la palabra, sí, la palabra como tal,
palabra de ciencia, pues también, primero que nada, esa palabra o ese don como tal, esa palabra de ciencia, era una revelación, pero sobrenatural. Recordemos que todos los dones no son capacidades innatas de nosotros, o porque eso serían como talentos, o algo simplemente que todo el mundo lo puede hacer, sino que es algo sobrenatural, dado por el Espíritu Santo. En este caso, está hablando de una revelación sobrenatural, dada por el Espíritu Santo, de ciertos hechos o de ciertos como aspectos de la mente del Señor. Esto realmente eh, habla sobre cómo, o bueno, trata sobre cómo la palabra de conocimiento o sabiduría también son dados mediante el Señor para, eh, como, ¿cómo decirlo? Como guía, como una guía, por así decirlo. A veces eran para ayudar, bueno, en casi todos eran para ayudar, a veces eran por señal, a veces eran para advertir, entre otras cosas. En este caso, se tiene que tener en cuenta de que esto no eran aprendido de manera natural. O sea, no era que yo me iba a poner a estudiar y pues entonces ya tenía el conocimiento. Eso es lo que nosotros por así decirlo, en el mundo, es lo que nos conocemos o lo que podemos entender como conocimiento. Si yo por lo menos quiero entender la medicina, yo tengo que ponerme a estudiar y comprender para entonces tener un conocimiento dentro del concepto humano de lo que es la medicina, cómo se aplica, etcétera. En este caso, era una revelación dada por el Espíritu Santo. En su mayoría eran a través de visiones. Eso lo estamos explicando en el contexto bíblico. Recordemos, todo es de manera situada. En este caso también eso se manifestaba a través de las revelaciones y pues lo que provenía o lo que proporcionaba eran como información de parte del Señor y que, como ya, o sea, siento que lo estoy reiterando, pero es que en verdad es necesario. Era de parte del Señor. Eso no era aprendido de manera natural. Era algo que el Señor, eh, sí, como que el Señor daba. O sea, por lo menos, cuando uno habla sobre, o uno trata de comprender la palabra conocimiento o saber, también palabra de ciencia o palabra de conocimiento, no podemos dejar de lado irónicamente, la palabra palabra. Esa palabra viene del griego logos y eso hace alusión a lo que es la esencia de algo. En este caso, palabra de conocimiento realmente es como, por así decirlo, el conocimiento de algo o de alguien. En este caso, el Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo y pues conocimiento de datos e información para casos específicos o manifestaciones o señales. Eh, Ahora bien, ok, acá nosotros ponemos como que es la habilidad sobrenatural de dar alguna información de algo que era completamente misterioso, era algo oculto, no podían develarlo por sus propios medios. Y pues este don tenía una función que ya en el Nuevo Testamento, en su mayoría se manifiesta en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento ya está como ausente. Aquí hay algo específico que hay que decir desde ya. El don de palabra de ciencia ya no está vigente. O sea, se cumplió porque pues tenía un propósito específico, ese propósito se cumplió y ya no está vigente. Por eso es que realmente en el Nuevo Testamento tampoco es que se vea mucho y ya en ese Nuevo Testamento cesó. En Primera de Corintios también, 13:8, de hecho, explican, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Había un propósito, el propósito es cumplido, cesó. ¿En qué sentido cesó? En ese momento no estaba compilada la palabra de Dios. Entonces, pues habían cosas que ellos no conocían, la voluntad del Señor no estaba como explícita, bueno, explícita no, sea como práctica, como puesta aquí, mira, aquí puedes encontrar la voluntad del Señor, porque el Señor ha tomado diversas personas para explicar su mensaje y compilarlo para guía, estudio y para guiarnos a nosotros, direccionar. En ese momento no estaba, pero cuando ya, de hecho en ese mismo capítulo dice, cuando ya venga lo perfecto, cuando ya está compilada, cuando ya esto cumplió su propósito y ya podemos leer, aprender, guiarnos, orar continuamente y estudiar su palabra, ya no es necesario de que sean cosas ocultas, porque ya el Señor ha develado su voluntad. No sé cómo se pasa esto. Okay.
Ay, no, me pasé. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en torno a este tema hay dos pasajes clave, bueno, hay varios, pero hay un pasaje clave en Primera de Corintios 12:8 que dice, porque esta es dada por el Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Lo que mencionábamos del comienzo, es dado por el Espíritu Santo. No es algo que venga de nosotros, no es algo natural, no es algo que nosotros podamos como aprender y desarrollar, por así decirlo. Y pues acá, ¿cuál era el propósito de tener una palabra de ciencia? Pues realmente era más que nada para la edificación de la iglesia. Y pues acá, como dice Santiago 3, 17 y 18, realmente nosotros no podemos tener estas palabras y decirlo como, bueno, a mi voluntad, a lo que yo quiera. No, el Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos explica cómo debemos utilizarla, cómo debemos hacer, entre otras cosas. En Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Acá resaltan la importancia del amor y de cómo acercarnos a ese Señor que nos puede dar esa palabra de sabiduría, es decir, Dios. Y es pues eso, de que tiene un propósito de paz, tiene un propósito y tiene un orden también, porque realmente no es como que algún desorden, como que, ay, si yo quiero lo obtengo, no, sino eso tiene un orden. Y algo que nosotros hemos recalcado a lo largo de todo el estudio es que Dios es un Dios de orden. El Señor dejó como al dones para edificación del cuerpo, de la iglesia, y eso los dejó con propósitos específicos, con guías y con instrucciones, entre otras cosas, específicas. Entonces, en torno a la palabra de sabiduría, perdón, la palabra de ciencia, pues de hecho también está como muy relacionado con la palabra de sabiduría, pero en esta palabra de ciencia también se ve bueno, en ambas se ve la guía del Espíritu Santo, pero se ve como la comprensión profunda del Dios y de los misterios de su palabra. Entonces, en el contexto, era una revelación a partir de visiones, entre otras cosas, dada por el Señor para comprender, para dar un mensaje. Y pues también nosotros veíamos como la aplicación de pronto, bueno, como ya dejé antes claro, ya este no está vigente y este cumplió su propósito y ya no hay como las cosas ocultas porque ya el Señor ha demostrado en su palabra lo que quiere, su voluntad, entre otras cosas. Pero actualmente es un tema muy complicado porque se puede ver algunas personas que dicen, no, el Señor me lo reveló en visión. El Señor me reveló que tú te vas a casar este año, tal, no sé qué. El Señor me reveló que este es el hombre que tal, no sé qué. El Señor me reveló que este estudio es no sé qué. Y esto puede ser controversial, porque es que el Señor ya dejó su voluntad plasmada. El Señor nos ha dado una guía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de pronto decir como, bueno, vamos a verle un enfoque en la actualidad, por así decirlo? Y sería, y aquí está, a través de el estudio profundo de su palabra. Aclaro, el estudio profundo de la palabra no es el don de palabra de ciencia. Recordemos que ahí era algo sobrenatural. Cuando nosotros hacemos un estudio profundo de la palabra, nosotros tenemos que investigar, etcétera, etcétera. Pero sí hay un anhelo por querer conocer más al Señor, por querer profundizar en su palabra, por querer comprender desde la raíz lo que el Señor quiere en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de pronto no, yo estudio la Biblia y yo hago un estudio profundo de la Biblia? Bueno, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos los pasajes, buscamos la aplicación para nuestra vida, qué nos está diciendo el Señor, quiénes están, por ejemplo, en este capítulo, qué se está diciendo, cómo se está diciendo. Pero cuando se hace un estudio profundo, uno incluso puede irse hasta, ¿cómo se diría? Como las raíces semánticas, creo que sí, semánticas, de las palabras. Por ejemplo, el griego, el hebreo, etcétera, para ver que en su contexto original, para poder comprender de manera más profunda precisamente esto para nuestra vida. Entonces,
aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Un estudio profundo de hermenéutica, que es pues, el estudio de los textos y esto. Podemos hacer, o sea, como le digo, en el contexto. Hay muchas incluso personas que estudian como el hebreo, el arameo, el griego, para poder comprender en el contexto original la palabra y poder tener una visión más profunda y una comprensión más profunda de las escrituras. Entonces, en esto no es como que realmente, ay, vamos a ver la voluntad del Señor si lo estudiamos de esta forma. No, el Señor es muy claro en su palabra. Pero hay muchas cosas que se tienen que analizar detenidamente. Sobre todo, incluso por lo menos en el Antiguo Testamento es algo que se tiene que analizar detenidamente porque implica muchas costumbres, historia, eh, cosas que de pronto ahora no aplican o ya no están vigentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para nosotros sí es de ayuda, sí es de provecho, o sea, de manera individual y de manera conjunta como el cuerpo del Señor. Entonces, cuando nosotros veíamos como que cuáles serían las aplicaciones de estos dones, primero recordemos que es un don temporal, que era la palabra de ciencia. Y lo otro es que como es don temporal, pues ya no está vigente, sin embargo, sí podemos encontrar una aplicación no igual, sino similar a lo que se pues comprendía en ese momento como palabra de ciencia. Nosotros sí tenemos que estudiarla, hacer un análisis, podemos durar años y toda una vida para poder comprender de manera profunda y de raíz, y ellos era de una manera sobrenatural, dado por el Espíritu Santo, una revelación. ¿En cómo lo podemos aplicar nosotros? Bueno, si nosotros hacemos estos estudios profundos, podemos compartir el mensaje del Señor y compartir también lo que el Señor dice en su palabra, su voluntad y eso, pues a través de la escuela dominical o de las reuniones de jóvenes, como hacemos acá, de mujeres, etcétera. Cuando compartimos el evangelio a los no creyentes, pues recuerden que cuando nosotros compartimos el evangelio a los no creyentes, siempre están las dudas. Y bueno, y entonces, ¿por qué utilizan el velo? O bueno, ¿y por qué, qué significa el pan? Y entonces, ¿por qué el vino? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Siempre es qué es, por qué, cómo. Y eso realmente, pues no es que lo vayamos a saber todo completo, pero sí el hecho de estudiar a profundidad la palabra nos puede ayudar a poder, bueno, nos ayuda, de hecho, a poder dar respuesta de acuerdo a lo que el Señor plantea, lo que el Señor plasma en su palabra y lo que el Señor dice, o sea, tal cual, no en palabras de nosotros, sino en las palabras que el Señor ha puesto. O sea, no vamos a tergiversar nada. Pero sí realmente sirve mucho, porque hay veces que utilizan esas trampitas o algunas cosas para, entre comillas, no para hacernos caer, porque realmente si nosotros estamos firmes en el Señor, vamos a tener mucho cuidado y vamos a tener como seguridad de nuestra fe. Pero sí vamos a poder no contender, vamos a poder defender la palabra, no contender, no irnos a pelear ni nada de eso, pero sí vamos a poder defender la palabra con argumentos sólidos. Y eso es lo que nos va a ayudar realmente al estudio profundo de la palabra. Entonces, recordando eso, para hacer un paréntesis acá, es un don temporal, en su momento se veía como una revelación sobrenatural, parte del Espíritu Santo, en cosas ocultas o de pronto que la voluntad del Señor quería para casos específicos, y pues que nosotros actualmente lo podemos ver desde, no es lo mismo, pero lo podemos aplicar desde el estudio profundo de la palabra. Y pues el segundo, bueno, segundo y tercer don que estamos analizando esta vez es el don de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, Sofi. Hola chicas, buenas noches. Bueno, el don de lengua fue la habilidad sobrenatural en que una persona habló en un idioma extranjero que nunca había aprendido, nunca había escuchado. La expresión hablar en lengua se refiere a la capacidad milagrosa que tienen algunos cristianos del siglo I de hablar en un idioma sin haber aprendido. Lo podemos ver en Hechos 10:46, si me pueden acompañar ahí, por favor. En Hechos 10:46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. En Hechos 2:4 lo vemos. Que dice, y fueron
todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y ese fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios les dio a los primeros cristianos, como vemos en Hebreos. Si alguien encuentra Hebreos 2:4, por favor, lo va leyendo. Sofi, Hebreos, ¿qué? 2:4. Dice en esta versión, Dice. Hebreos 2:4. Adelante, Gaby. Ahora, dice Dale, así. Lore. Era María Bueno. Victoria la que me habló, perdón. Ay, qué pena, Vicky. Dice No, así. síguele. Bueno. Dios, dice así. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Algo que vemos en común entre los versículos es que dice que el Espíritu Santo lo dio, o sea, el don viene de parte de Dios. Cabe aclarar pues que este don ya no está vigente, digámoslo así, en la actualidad, sino que ya cesó, ya paró. Antes era dado por el Espíritu Santo como un don a los cristianos, pero era para evangelizar a los no creyentes que eran extranjeros y no entendían, digamos, la lengua materna de los primeros creyentes que estaban. También tenemos que el propósito del don de lenguas era evidencia pública de la manifestación del Espíritu Santo, también edificación de la iglesia y compartir a los extranjeros la palabra de Dios, como Dios les había dicho, por señal. Y el Espíritu Santo se manifestaba a los gentiles para mostrar a los judíos cristianos que la salvación era para todos. Era digamos así, como un don de señal. ¿Puedes pasar la malla ya? Y en donde vemos estos dones en la Biblia, podemos ir a primera Corintios, por favor, 2. Primera de Corintios 2, del 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue como con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso era la palabra de ciencia, de que el conocimiento no se llegaba, digamos así, de lo que podamos nosotros como humanamente aprender o ver o conocer, sino que era dado por Dios, por el Espíritu Santo, para poder entender cosas que probablemente no entendían. Y pues ahora tenemos la Biblia, que está todo lo que necesitamos saber ahí. Y en Hechos En Hechos 10, 44 y 48 hasta 48 dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedasen con algunos días. Igual cabe resaltar que
El don de lengua se menciona junto al don de interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12:10 dice que si alguno habla en lengua extraña y si no hay intérprete, pues callar en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La validez pública del ejercicio del don solo sería posible si el mensaje era interpretado por toda la congregación. Se presenta la intención de que el don de lengua no solo era una experiencia exáctica individual, sino que era un don que se ejercía para edificación de todo el cuerpo. O sea, si antes se hablaba en lenguas, era para que todos entendieran, no para, digamos así, él mismo. Ok, en 1 Corintios también 14, pues, o sea, no voy a leerlo en específico porque realmente es todo el capítulo, de hecho les invito a leerlo completo. Hablan mucho sobre el don de lengua, sobre cuál es su propósito y pues más que nada lo que mencionaba Sophie, es para edificación. O sea, ellos siempre mencionan en conjunto el don de lenguas con el de interpretación de lenguas, casi siempre van, de hecho, siempre van juntos. ¿Por qué? Porque es que si había alguien que hablase lenguas, hablase otro idioma o hablase, sí, diferente a su lengua natal, para edificación del cuerpo, para que se le predicase a los extranjeros, entre otros, pero si no había alguien que interpretase eso, entonces la función o la utilidad pues sería en vano. Entonces es lo que precisamente no se quería. En el caso de Hechos, el caso aquí puntual se puso porque en ese momento también se habla de que es un don como por señal, perdón, un propósito como por señal. ¿Por qué? Pues en este caso estaba predicando Pedro y pues ahí se está manifestando el Espíritu Santo. Y ahí empiezan a hablar en lenguas, entre otras cosas. ¿Por qué? Eso fue una manifestación para los judíos creyentes. En ese momento hablan de que ellos, bueno, en ese sí habían judíos creyentes y habían gentiles. Y ellos no creían que la salvación, los judíos creyentes, no creían que la salvación también era manifiesta en los gentiles, o sea, como que también aplicado para los gentiles, por así decirlo. En ese momento en que ellos ven que los gentiles están hablando en lenguas, que se manifiesta el Espíritu Santo en ellos, fue precisamente para una señal para ellos. En el caso de, yo creo que acá lo pusimos, déjame ver, acá, en la parte del contexto. En el caso de 1 Corintios 13, se le está hablando a un auditorio inicial que es pues, precisamente la iglesia de Corinto. También fue para señal, era para señal para los incrédulos, o sea, en el momento, un auditorio específico, o sea, un propósito específico, etc. Lo mismo, en esta parte, en la parte de hechos, son contextos específicos, momentos específicos, una manifestación del Espíritu Santo, pero con propósitos como que específicos, por así decirlo. Y pues sí quería leerles una partecita de 1 Corintios 14, porque en verdad, o sea, nosotros estábamos tratando de decir como, bueno, podemos mencionar este versículo o este, pero es que realmente todo el capítulo habla precisamente y tiene ese título, el hablar en lenguas. Y menciona eso, la necesidad de haber un intérprete en la congregación o en el espacio donde se esté hablando lenguas, porque el propósito es este, es el de edificación. Hay una parte que me gustaría mencionar que dice, bueno, vamos a verla desde, vamos a verlo desde el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tenga muy presente este versículo. Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Que pues oraré con el espíritu, pues oraré también, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado. Esto es algo que tenemos que tener muy presente en, bueno, recordemos, el don de lengua es también un don temporal, ya cesó, pero precisamente esto era algo que se tenía que tener presente en ese momento. Tenía que haber un intérprete porque si no, realmente era mejor que callasen, porque no iba a haber edificación. Entonces, cuando no había un intérprete, de hecho hay una parte donde dice, no sé si busco bien el versículo, en 1 Corintios 12:10, si mal no estoy, no, el de 12:10 no, el de 14:27. Bueno, el 26 dice, ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En el 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Precisamente eso. Debía haber un intérprete porque, pues, si era por señal, si era para edificación de la iglesia, pero este simplemente hablaba y ninguno le entendía, ¿qué sentido tenía? Y creo que también es algo que aplica a todos los dones. Si no es para edificación de la iglesia, ¿qué sentido tiene? Si yo estudio a profundidad la palabra del Señor, pero solo me la quedo para mí, ¿qué sentido tiene? Voy a aprender, voy a tener conocimiento, voy a tener una parte intelectual, pero y si no lo aplico tampoco, ¿qué sentido tiene? Todos los dones tienen un propósito y en muchas partes de la Biblia se reitera que el propósito es la edificación. En este caso, pues es un don temporal para poder, pues sí, predicarle a los extranjeros, poder dar señal, entre otras cosas, pero eso, con un propósito, edificación, compartir el mensaje del Señor. Y actualmente ya este don no se encuentra vigente porque, como yo dije, ya cumplió su propósito y por tanto se le considera un don temporal. Ambos dones, bueno, los tres, el de palabra de ciencia, lenguas e interpretación de lengua, estos dos siempre van juntos, fueron con unos propósitos específicos y cuando, como dice 1 Corintios 13, más cuando venga todo lo perfecto, lo que es en parte acabará. Y en este caso, en otras partes también dice cesarán, ya no se verán más. Entonces esto ya no hay como, sí, no se encuentran vigentes, por tanto no podemos decir aquí como, bueno, vamos a aplicar el don de lenguas, o sea, ¿cómo aplicamos las mujeres el don de lengua en la iglesia? No se puede porque pues ya no está vigente. Fue un don con un propósito, el propósito ya fue cumplido. El don de palabra de ciencia, ok, tal como se presentó originalmente, no se puede aplicar ahora mismo porque pues ya no está así, pero sí podemos profundizar en la palabra del Señor, ya no es tanto como don de palabra de ciencia, porque no es algo que el Señor nos da por así como de manera sobrenatural, pero sí hay guía del Espíritu Santo cuando nosotros profundizamos en su palabra. Y lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros entendemos, es pues por ayuda del Señor, porque imagínense que por lo menos yo tuviera acá la Biblia, pero mi Biblia estuviera en arameo. Yo puedo leerla, bueno, no creo leer el arameo, pero digamos, o estuviera en otro idioma, no sé, italiano, no sé, francés, alemán, yo puedo leerla, pero no voy a entender nada. En cambio, cuando el Señor ya me está guiando, yo estoy comprendiendo. Eso sería como el estudio como superficial de la palabra. Yo leo, pero no lo estudio, no lo comprendo, no sé por qué dice esto o qué, y lo dejo así. Puedo leerlo, pero la comprensión es algo diferente. Leer y comprender son cosas diferentes. De hecho, eso es algo que también nos recalcan mucho en, no sé, en las materias de literatura, de lengua castellana, de español, todo eso. La lectura y la comprensión son cosas diferentes. Yo puedo leer en inglés, pero no significa que yo entienda lo que estoy leyendo. En este caso, la Biblia puede verse así. Yo puedo leer la Biblia, pero si no hay una guía del Espíritu Santo y si no le pido al Señor que, como dice en Santiago, el Señor me dé sabiduría y pues la da abundantemente, yo no voy a comprender lo que el Señor quiere decirme en su palabra. Entonces, esto es algo que queríamos como recalcar porque es como algo central, no solamente en el don
en los que estamos estudiando ahora mismo, sino a nivel general. Lo que hemos visto, los dones de servicio, los dones orales, los dones de entendimiento, pueden estar y el Señor puede decir, debes hacer esto, esto, lo otro, pero si yo realmente no le pido una guía a Él, yo no sé qué voy a hacer, no sé por qué lo voy a hacer, simplemente como dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo como que hago, pero no comprendo. Son cosas diferentes y por eso es que siempre tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya lo de lengua se explicó que era para señal y que esto de hecho se evidencia en muchos casos, por lo menos en Hechos 2, si mal no estoy, es cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, contexto específico, situación específica, había incluso como lenguas de fuego y eso, y hablaban en una lengua diferente a la natal. Y eso también recalcado, el don de lengua, porque es sobrenatural, porque ellos no era su lengua natal, no manejaban esa lengua, pero las otras personas podían comprenderlo. O sea, de pronto, no sé, vamos a poner una idea aquí hipotética. Estaba Pedro hablando, Pedro, no sé, empezaba a hablar, digamos, no sé si en ese momento se veía latín, pero por poner aquí un ejemplo, un desajuste histórico, empezaba a hablar en latín y los que hablaban esa lengua le entendían y los otros quedaban como, bueno, ¿y el que está hablando? Pero se estaba dando el mensaje a las personas específicas. Entonces, eso es lo que se debe recordar. En el don de lenguas no era algo que él iba a estudiar, que bueno, voy a estudiar la gramática del latín, voy a estudiar cómo se aprendía, voy a estudiar esto, lo otro, sino que por medio del Espíritu Santo, de manera sobrenatural, podía hablarlo para poder transmitir el mensaje del Señor. Entonces, esto simplemente es como una introducción, estos temas son muy amplios, realmente también involucra mucha de la parte histórica y es muy enriquecido el poder leer, el poder investigar, el poder profundizar en estos temas y tener la delicadeza porque uno tiene que pedir demasiada ayuda al Espíritu Santo porque uno puede comprender mal algo o puede, sí, como verlo desde nuestra perspectiva y no de lo que realmente el Señor estaba evidenciando aquí. Entonces, sí, esto es como una forma sencilla de ver los aspectos como más destacados de estos dones y pues espero que realmente les sea de edificación y de que sea de provecho en ustedes y en sus iglesias, congregaciones y en su vida también. Y para finalizar, pues les dejamos este versículo que es 1 Corintios 12, del 6 al 7. Esta es la versión de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente, que dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Este versículo es para recalcar lo que hemos trabajado, no solamente en estos dones, sino en todos los dones que hemos hablado y en todo el estudio que hemos hecho. Y es que el propósito principal, aquí dice ayudarnos mutuamente, es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias Maya, gracias Sofi por compartirnos. Realmente pues creo que hay más claridad en cuanto a estos temas, como Maya decía, son temas profundos, son temas que pueden resultar incluso complejos, pero realmente es valioso que nosotras como creyentes podamos también estudiar sobre esto en la palabra del Señor y aclarar pues conceptos, ideas que de pronto quedan dudosas debido a de pronto corrientes, doctrinas, etcétera. Sin embargo, pues como las chicas ahora nos los mostraron por medio de estos pasajes, la palabra de Dios es clara y en ella podemos encontrar la verdad. Y así como veíamos en el caso del don de palabra de ciencia, en ese momento habían cosas que para ellos eran ocultas, pero todo lo que ha debido ser revelado, ya el Señor nos los ha revelado por medio de su palabra y conforme a su voluntad. Entonces la tarea de nosotras ahora, si bien como decía Maya, no es un don, sí es una labor, sí es una tarea, sí es un mandato, y es el hecho de acercarnos a esta palabra, de estudiar la profundidad y de por medio de ella poder descubrir y ver qué es realmente lo que el Señor ahí ha dejado. Porque de pronto en este tipo de temas que como decíamos
pueden resultar complejos y demás, muchas veces no se profundiza, no se estudia y por ende surgen dudas, surgen incluso errores en cuanto a la interpretación de la palabra. Entonces, era más o menos la idea del día de hoy, poder mirar a qué se refieren estos dones, que de hecho yo creo que muchas veces hemos podido llegar a escuchar sobre ello en otras iglesias o en nuestras iglesias, así, pero realmente el Señor por medio de su palabra ya nos está dejando esa claridad. Entonces esperamos que realmente haya sido de mucha edificación para ustedes y gracias a las chicas por compartirnos esto.